Más fuerte el aplauso para Jesús. Fuerte que se oiga en el cielo. Más fuerte que es para Dios. Más fuerte que es para Dios. A Él sea toda la gloria y la honra. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, qué bueno que está en la casa de Dios. Qué bueno es disfrutar de su presencia. Vamos a permitirle a los niños salir a su clase bíblica. Niños de 10 años hacia abajo, salir con su maestra a su salón de clase para que allí reciban una palabra de bendición. Amén. Este es un día hermoso, maravilloso. Este es un día muy especial. Y bendecimos a las personas que nos honran con su presencia. Bendecimos a las visitas, personas que nos están visitando en esta mañana. Son bienvenidos y bienvenidas a la casa de Dios. Y yo quisiera que las personas que nos estén visitando por primera vez o por segunda vez o por tercera vez se pongan sobre sus pies para darle un aplauso de bienvenida a la casa de Dios. Dios bendiga los caballeros, Dios bendiga los jóvenes y las jovencitas. Un aplauso por ellos. Bienvenido a la casa de Dios. Amén. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno es Dios. Y aquellos que nos ven a través de la internet, a través de las redes sociales, son bienvenidos a esta programación. Y le invitamos a que juntos sigamos estudiando la palabra de Dios. Durante todos estos meses, semanas, hemos estado desarrollando la serie que lleva como tema la parábola del sembrador. Y hoy vamos a desarrollar la quinta enseñanza de esta serie. Es decir, que para usted tener un pleno conocimiento acerca de la interpretación de la parábola del sembrador, debe escuchar los 4 videos anteriores para que tenga, ¿verdad?, la idea completa. Así que le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 5 y versículo 6. Hoy vamos a hablar específicamente sobre esa semilla que cayó en pedregales. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la semilla que cayó junto al camino, y hoy vamos a hablar de la segunda semilla que cayó en pedregales. Mateo capítulo 13, versículos 5 y versículo 6. Cuando usted lo tenga, pues me lo confirma con un amén. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, diga conmigo, salido el sol, se quemó, y porque no tenía profundidad, porque no tenía raíz profundas, se secó. Diga conmigo, no tenía raíz, y por eso se secó. Hoy continuamos estudiando esta parábola, la parábola del sembrador, y los diferentes tipos de terrenos en los cuales la semilla cayó. Pero hoy específicamente vamos a reflexionar sobre la semilla que cayó en pedregales. Y como ya lo hemos dicho antes en los estudios anteriores, vamos a comparar este tipo de terreno con nuestra vida cristiana, para que podamos entender por revelación por qué causa, por qué razón muchos de nosotros que nos llamamos servidores de Dios
que nos llamamos hijos de Dios, que nos llamamos cristianos, el por qué muchos de nosotros no damos frutos. No damos frutos para nuestro Dios. Y hay una exigencia en la palabra. Hay una exigencia muy profunda en las enseñanzas de Jesús. Y es que el que está en el reino de Dios, el que forma parte del reino de Dios, y acuérdese que la parábola del sembrador habla del reino de Dios y habla del reino de los cielos. Y hay una gran diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, porque el reino de los cielos habla del aquí y del ahora, y el reino de los cielos está contenido en el reino de Dios. Cuando hablamos acerca del reino de Dios, estamos hablando acerca de un reino invisible. Estamos hablando acerca de un reino espiritual. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de un territorio donde gobierna, donde reina, donde impera un rey. Y cuando hablamos acerca del reino de Dios, estamos hablando acerca del reino de Dios gobernando nuestros corazones, reinando en nuestras vidas. Y ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros, y abro este paréntesis para que entienda lo que viene a continuación, porque si usted no entiende lo que le estoy explicando ahora, no va a entender lo que viene a continuación. El reino de Dios está en nuestros corazones y el Espíritu Santo tiene la encomienda de, como fuego abrasador, propagar en lo más profundo de nuestro ser el reino de Dios. Porque hay muchas cosas dentro de nosotros que quieren vivir independientemente de Dios y de su palabra. Y el reino de Dios es un promotor de la palabra. Porque lo que transforma se llama la palabra, lo que cambia se llama la palabra, lo que regenera se llama la palabra, lo que cambia tu manera de pensar se llama la palabra, lo que cambia tu manera de ver las cosas se llama la palabra. Hay una conexión entre la palabra, que es la semilla, y el reino de Dios. Y se supone que la semilla incorruptible de Dios, que es la palabra, produzca en nosotros frutos, ya sea al 30 por 1, ya sea al 60 por 1, o ya sea al 100 por 1. Pero lo mínimo, la palabra debe producir en ti frutos mínimo al 30 por 1. Hay un porcentaje: el 30, el 60 y el 100 por 1. Ahora, no depende de la palabra en que tú lleves fruto al 30 por 1. Depende de la actitud de tu corazón. Dígale al que está a su lado: Dios demanda de ti muchos frutos. Y cuando Él no encuentra fruto, ¿qué pasa? Según la Biblia, se enoja. Porque hay muchas personas que nada más son hojas. Dígale al que está a su lado: hay personas que nada más son hojas, que aparentan que tienen fruto. Y hasta el mismo Jesús, a simple vista, puede pensar que hay fruto. Oye el nivel de apariencia que tiene ese árbol frondoso. Muchas hojas verdes y quizás algunas flores. Y Jesús fue a buscar fruto y no lo halló. Y la palabra dice que maldijo la higuera y se secó. Pero mira de dónde: desde la raíz fue que comenzó a secarse.
desde la raíz. Y ese ejemplo tiene mucho que ver con lo que te vamos a enseñar en el día de hoy. Y yo recuerdo en mi vida de adolescente, en el evangelio, que yo me frustraba. Y yo decía, pero ¿por qué algunos dan frutos y otros no? Pero ¿por qué tuvo él que cometer esa estupidez? Pero ¿por qué tuvo ella que cometer ese pecado tan horrendo que afectó a la iglesia? Pero quien la veía, cómo adoraba a Dios, cómo glorificaba a Dios, cómo levantaba sus manos y hablaba en lenguas. Sin embargo, vivía doble vida. Y el vivir doble vida en el evangelio por años ha hecho mucho daño. Por años. Y uno que va creciendo en el Señor como jovencito, cuando veía ese tipo de comportamiento, se frustraba. Y decía en lo más profundo de su ser, ¿qué yo busco aquí? ¿Qué yo hago en este lugar? Porque fueron muchas cosas las que yo vi con mis ojos. Personas que estaban supuestamente para modelarnos, para hacer un punto de referencia, eran los que constantemente metían la pata y vivían doble vida en el reino de Dios. Hasta un día que el Señor me reveló esta parábola y escribí un libro sobre esta parábola. Está escrito el libro. En estos días me topé con ese libro. Y hay algo profundo que se esconde en esta parábola. Y dice que lo que se esconde en esta parábola se esconde desde antes de la fundación del mundo. Porque era algo que yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que algunos lleven muchos frutos y otros sean incapaces de dar frutos? Si todos estamos escuchando la misma palabra, si todos estamos escuchando la misma predicación, si todos estamos siguiendo al mismo maestro que se llama Jesús, si todos le estamos sirviendo a Dios, si todos estamos sintiendo la unción del Espíritu Santo, ¿por qué algunos están torcidos y siguen torcidos y otros dan fruto para nuestro Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Y hoy vamos a explicar la semilla que cayó en pedregales. No es culpa de la palabra, es culpa del corazón. Porque el corazón es engañoso. Porque el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Todavía hay gente que salen de un servicio de adoración como este y salen a pecar, salen a depravarse, salen a cometer muchísimas cosas que desagradan a Dios. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? No estaba en la iglesia hace un momento y ahora mira la actitud que tienes. Y por eso yo quiero explicarle con lujo de detalle esta parábola, la explicación que nuestro Señor Jesucristo da acerca de esta parte de la parábola. ¿Qué representa esa semilla que cayó en pedregales? ¿Qué representa ese terreno lleno de piedras? Y oye la explicación que el maestro nos da. Fija tus ojos en la explicación que Jesucristo nos da. Y este mensaje no es para emocionarte. Hace tiempo que no ando en ese, emocionando a la gente. Estoy cansado de que la gente esté emocionada. Estoy cansado de que la gente en un culto caiga al piso y se maree bajo la unción, y cuando sale de aquí sale a depravarse y a cometer lo que le dé la gana, y hacer con su vida lo que le dé la gana. Oye lo que dice el versículo 20 y el versículo 21 de Mateo capítulo 13.
Es la explicación que Jesús le está dando a esta parábola, a esta parte de la parábola. Dice la palabra: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Le hablé en las dos enseñanzas primeras de esta serie sobre el contexto histórico en el cual Jesús estaba dando esta palabra. Había crisis religiosa, había crisis política, y en ese tiempo ir en contra de la corriente era exponer su propia vida. Jesús está hablando con esa gente que estaba recibiendo una palabra revelada. Y Jesús le estaba diciendo que muchos de sus oyentes, muchos de ellos que estaban exponiendo sus corazones a esta palabra que él portaba, Jesús le estaba diciendo a ellos: la palabra está cayendo en muchos corazones, pero no está produciendo en ustedes profundidad, porque creen que el corazón de ustedes está endurecido. Jesús está hablando con ese tipo de creyente, con ese tipo de oyente. Y es interesante ver lo que Jesús nos está explicando. Podemos darnos cuenta que la semilla en el pedregal, en pedregales, representa a aquellos cristianos, representa a aquellas personas que tienen dos características, para aquellos que llevan anotaciones, y estas dos características afectan nuestro crecimiento espiritual, afectan nuestro crecimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, y por eso la palabra no da fruto. Por eso ese tipo de creyentes no dan frutos. ¿Y cuáles son esas dos características? Número uno, no tienen profundidad. Por eso son superficiales. Wow. Son creyentes, son cristianos superficiales. Y número dos, son de corta duración porque no tienen raíz. Diga conmigo: son de corta duración porque no tienen raíz. Y yo quiero que reflexionemos acerca de estas dos características. Vamos a reflexionar. Número uno, los sembrados en pedregales son cristianos de emoción, apunta eso por ahí, pero no de compromiso. Repito, los sembrados en pedregales son cristianos de emoción, pero no de compromiso. Según mi experiencia que tengo fluyendo en los dones carismáticos, por eso se llaman dones carismáticos. Esos dones carismáticos, cuando se manifiestan, produce un carisma, produce un mover, produce una emoción. Por ejemplo, si yo comienzo a ministrar y a fluir en los dones carismáticos, como su nombre lo indica, la gente va a cambiar de actitud porque son dones carismáticos. Y la gente va a comenzar a emocionarse, va a sentir que algo está corriendo por su cuerpo, va a comenzar a gritar y a saltar. ¿Sabe por qué? Porque se manifestaron esos dones de revelación. Wow, mira, el pastor me ministró y me dijo lo que yo estaba pensando. Wow, mira, el pastor me ministró y me dijo la enfermedad que tenía en mi cuerpo. Nadie sabía eso y él, sin embargo, Dios se la reveló. Y la gente comienza a moverse y a alabar de acuerdo al mover del momento. Pero eso no produce raíz. Dígale al que está a su lado: eso no produce raíz. Eso no produce profundidad. Y tampoco eso produce intimidad. Y tampoco eso fortalece tu relación con Dios.
Por eso usted ve un montón de gente fluyendo en los dones, pero sin muchos frutos. Y la gente que no tiene conocimiento de la palabra dice: pero mira cómo Dios lo usa, sin embargo es un carnal. Pero mira cómo Dios lo usa, sin embargo es un chismoso. Pero mira cómo Dios lo usa, sin embargo siempre está mirando lo que no tiene que mirar. Es un codicioso. Hello. Porque una cosa son los dones carismáticos y otra cosa son los frutos. Lo que te lleva al cielo no son los dones carismáticos. Lo que te lleva al cielo son los frutos. Son los frutos. De hecho, cuando el Señor se presenta delante de ti, Él no va a buscar dones carismáticos, porque eso Él te lo dio de gratis. Los dones son irrevocables. Y también el llamamiento de Dios, dando a entender que después que Dios te da los dones, Él nunca te lo quita. Si tú lo apagues, tu culpa, o si lo entierres, tu culpa, pero están ahí. Él no tiene que buscar dones porque Él lo puso, pero cuando Él se acerque, Él viene a buscar frutos. Alábale si puede, alábale si puede. Él viene a buscar frutos. Él viene a buscar frutos. Por eso muchos en aquel día se acercarán a Él y le dirán a Él: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané los enfermos, en tu nombre le di la vista a los ciegos. Y el Señor le dirá: apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Por eso un ungido bajo la unción del Espíritu Santo y los dones es una bomba de tiempo si no está dando fruto. Dije que es una bomba de tiempo si no está dando fruto. Oye lo que el Señor le dirá: apartado de mí, no te conozco. Porque el Señor no conoce a nadie que no dé fruto. Esta enseñanza es bien seria, pero hay que enseñarla. Dígale al que está a su lado: el Señor, cuando se acerque a ti, va a buscar frutos. Así que no te presentan con hojas nada más. Dígale al que está a su lado: no te presentes con hojas nada más, porque las hojas decoran el árbol exterior. Y es verdad que se ve frondoso. Los frutos son espirituales y son frutos dignos de arrepentimiento. Esto no es cuestión de vestuario ni de relojes caros. Hasta vine sin reloj hoy. Esto no es cuestión de tú estar en una plataforma y lucirte como un artista del podio. No, esto es cuestión de dar fruto. Dígale al que está a su lado: de dar fruto. El éxito de un ministerio no consiste en la gente que tenga. El éxito de un ministerio consiste en hacer la voluntad de Dios. No te confunda con eso. Yo he visto pastores que han perdido su salvación con iglesias de 6,000 y 7,000 miembros. Cuando yo viajé a Costa Rica en el año 2000, había un hombre que se movía bajo una unción poderosa. Siempre recuerdo esta historia porque marcó la vida de Costa Rica. Este hombre tenía su iglesia a las afueras de la ciudad, porque en la ciudad no había terreno para albergar los 6,000 miembros que en ese tiempo este hombre tenía. 6,000 miembros en esa época era una locura. Cuando esos mega predicadores que se escuchan hoy, como Carl Luna y Guillermo Bordado, ni existían al nivel que estaba ese hombre. Pero llevaba doble vida. Y yo he visto pocos hombres, y no voy a mencionar el nombre porque no es la idea. Yo he visto pocos hombres con una unción tan brutal como la que tenía ese hombre. Se movía de provincia en provincia. Costa Rica es bien pequeño. En ese tiempo tenía como 9 provincias. Yo andé en Costa Rica entero predicando la palabra. Estoy hablando del año 2000, hace 23 años atrás. Sin embargo, vivía doble vida. Cuando iba a predicar la palabra, siempre se hacía acompañar de un grupo de personas. Era un hombre de mucho arrastre. ¿Y sabe qué pasó? Dentro del grupo de adoración había una joven adolescente que cantaba, era menor de edad, y él convivía maritalmente con esa joven.
teniendo su esposa. La joven no aguantó más porque era mucho el abuso sexual. Y no solamente la violó a ella, sino violó a unas cuantas muchachas más. Y el hombre cayó preso. Su ministerio se partió en 20,000 pedazos. Esa iglesia poderosa de 6,000 miembros se desmembró, se dividió, no se sabe en cuántas partes. Y él cayó preso. En la cárcel él se arrepintió, pero ya estaba condenado, no se sabe cuánto tiempo, cuántos años. Pero como los dones son irrevocables, en la cárcel era tanta la unción que Dios comenzó a usarlo dentro de la misma cárcel. Milagros, sanidades en la cárcel. Y allí también levantó una media iglesia dentro de la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te da un don, Él no te lo quita. Tú puedes incluso hasta administrar en pecado. Y es el día en que Dios más te usa. Porque los dones nos salvan. Díselo al que está a su lado. Porque hay gente que andan detrás de los dones, pero los dones no salvan. Quien salva se llama Jesús. Quien liberta se llama Jesús. Quien transforma se llama Jesús. Y creo que todavía continúa preso. Pasaron ya 23 años y este hombre sigue preso en Costa Rica. Eso fue un escándalo internacional. Muy triste y muy lamentable. Pero eso se ve. Y el que no tiene madurez, cuando observa este tipo de comportamiento, entonces se va de la iglesia y dice: no me hablen más del evangelio. Eso pasó con un ministerio en Orlando, Florida, muy conocido. Fui a Orlando, Florida por primera vez y ese era el grito. La gente diciendo: ¿cómo cayó este hombre? La iglesia de este hombre tenía casi 7,000 miembros. Se dividió también. Cuando volví a Orlando solamente habían como 400 perseverando. Y el pueblo entero enfermo del corazón. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de caída duele. Pero cuando la caída sale al exterior es porque hace mucho tiempo había muchas caídas en el interior. Porque Dios no anda avergonzando a la gente. Dios siempre le da tiempo a la gente para que se arrepienta. Dios no es un verdugo. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y antes de que lo tuyo se sepa, Dios siempre trata contigo para que te arrepientas antes de que se sepa. Y no hay un escándalo. Pero hay personas que a un Dios amonestándole, a un Dios tratando con ellas, siguen y permanecen en el pecado y en el pecado y en el pecado. Y llega un momento en que Dios dice: ya no te voy a tolerar más esa desobediencia. Y Él mismo se encarga de exponer ese pecado. Porque hay gente que le tienen más temor al hombre que a Dios. Mientras no se sabe, ellos siguen pecando. Pero desde que se sabe, puede más la vergüenza que el temor de Dios. Y eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible. Pero hay personas que lamentablemente no están dando frutos porque son creyentes emocionales. Los sembrados en pedregales son cristianos de emoción que no tienen ningún tipo de compromiso. Y cuando hablo de compromiso, estoy hablando de un compromiso con el reino de Dios. Con el reino de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 19. Y quiero que lo lea conmigo con otros lentes, porque yo sé que usted ha leído mucho este texto bíblico, pero vamos a leerlo con otros lentes. Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice: vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré. Oye, ¿quién fue que vino? Un escriba. Un escriba, una gente con conocimiento de la palabra. Y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué Jesús le estaba diciendo con eso? Jesús le estaba diciendo con esto y le estaba enseñando que el que está en este camino no puede estar por emoción. Díselo al que está a su lado: el que está en este camino no puede estar por emoción,
Pues la emoción es un sentimiento que puede variar según la circunstancia que enfrentemos. Cuando tú estás en el camino de Dios por emoción, viene el viento y sopla el viento y de repente tu actitud comienza a cambiar porque tu fundamento es emocional. Entonces no podemos estar en el reino de Dios basado en emoción, sino en compromiso. El reino de Dios es un reino de compromiso. Cuando hablamos de comprometernos o de compromiso, no estamos hablando de sentimientos ni de emociones, porque el estar comprometido con el reino de Dios es una decisión. Dígalo conmigo, el estar comprometido es una decisión. Y tú decides seguir a Cristo y vea lo que vea, no hay vuelta atrás. Yo me comprometí cuando apenas era un niño y yo he visto muchas cosas negativas y yo dije, no hay vuelta atrás. El que pone la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Diga conmigo, el que pone la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Esto no es de aquellos que retroceden, esto es de aquellos que avanzan. Fue lo que dijo el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía lo que le esperaba, pero su fundamento no estaba en la emoción. Si hubiese estado en la emoción cuando él le dijeron: en Jerusalén te espera prisión, en Jerusalén te espera la guillotina y en Roma te van a decapitar. ¿Y sabe qué dijo Pablo? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. Él no estimaba su vida, que era preciosa, él no la estimaba por cumplir con el propósito de Dios. El apóstol Pablo sí estaba comprometido, aunque sabía lo que le esperaba. Hoy en día hay muchas personas que su fe está basada en la emoción, en los sentimientos y no en el compromiso. Por eso cuando están pasando por prueba, hablan por esa boca lo que le venga a la mente. Usted lo ve cuestionando las cosas que son de Dios por una simple pruebita. Ya están diciendo que Dios le ha abandonado. Ya están diciendo que Dios no quiere saber de ellos. Están diciendo que Dios no contesta sus oraciones. Y hasta huelga le hacen a Dios por una simple prueba. ¿Y si lo estuvieran persiguiendo para quitarle la vida por causa del evangelio? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Otros, desde que ven que alguien se tuerce, ya ellos están pensando en torcerse también, porque su fundamento es un fundamento débil. Su fe está basada en la arena, lamentablemente. Y desde que ven que un supuesto líder dará un mal ejemplo, ya ellos están pensando en decir: por aquí me queda más cerca, en desertar. Son personas que no tienen compromiso con el reino de Dios. El que tiene compromiso con el reino de Dios, a pesar de las circunstancias del momento, dice: yo voy para adelante en el nombre de Jesús, y yo no miro hombre, yo miro a Cristo. Si aquel cayó, hay que levantarlo. Hay personas que su misión es, dentro de la iglesia, hablar de todo el mundo. Crítica que yo recibo todos los días y que usted quizás recibe. Hay críticas de las cuales usted se entera y hay otras que ni se entera. Vienen críticas, vienen menosprecios. Muchas veces se levanta tu propia familia. No es mi caso, gracias a Dios mi familia me apoya en todo, pero llega un momento en que hasta tu propia familia se levanta en contra de ti, que quieren desanimarte. Amén. Pero el que sigue a Cristo, dije que el que sigue a Cristo por convicción, va a perseverar en su camino y bajo su gracia.
Porque el corazón de esa persona es un corazón agradecido, lleno de amor para con el Señor. Diga conmigo, tenemos que comprometernos con el Señor. Porque hay gente que mientras las cosas están bien, de viento en popa, ellos están: te apoyo, pastor, estoy contigo ahí. Pero cuando se arman el juidero, ellos dicen: bueno, miran para todos los lados. A veces yo he visto eso, porque tengo muchos años en el evangelio. He visto eso. La iglesia está creciendo, muchas gentes, pero desde que comienza un proyecto pro templo, por construcción, tú ves que el grupo comienza a disminuirse semana tras semana, porque la gente quiere la unción y la palabra, pero no quiere comprometer el bolsillo. Hello. Tú le hablas de todo, pero desde que le toca el bolsillo ya ellos están pensando por dónde que me queda más cerca. Porque no tienen compromiso. Diga, compromiso. Mira lo que dice Lucas 14, del 25 al 33. Lucas 14, del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, oye esto, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso es importante estudiar el contexto histórico. El que lee esta lectura en el día de hoy se altera y dice: ¿what? Oh my God, dicen los gringos. Porque no entienden el contexto histórico. A Jesús lo estaban acechando para lincharlo. Y el andar con Jesús era exponer su propia vida. Oye eso. Cuando Jesús estaba enseñando la palabra, estaba sometido a un constante peligro, a una constante persecución. Porque lo que él estaba enseñando era muy fuerte, lo que él estaba predicando era muy fuerte, difícil de comprender. Mandaban espías para espiar lo que él estaba enseñando. Hello. Su ministerio era constantemente perseguido porque representaba en ese momento una amenaza para el imperio. Tenía muchos seguidores, pero algunos querían brincar la tablita del compromiso. Y Jesús tuvo que decirle: ok, ustedes quieren convertirse en verdaderos seguidores y discípulos míos, deben estar dispuestos a aborrecer. La palabra aborrecer no es odiar la familia, sino deben estar dispuestos a pagar el precio de dejar su familia, porque puede que usted muera en esta misión. Es así. No es que Jesús estaba llamando a la gente a que aborrezca a padre, madre y familia. No, Jesús lo que estaba enseñando era: ¿tú quieres formar parte de mi grupo más comprometidos? Porque habían personas seguidores pero no comprometidas.
Pero habían discípulos comprometidos que dieron su vida después por él. Todos fueron martirizados. Y Jesús dice en esta enseñanza: ¿tú quieres comprometerte? ¿Tú quieres formar parte del círculo de los comprometidos? Sí. Bueno. Si tú quieres formar parte de ese círculo de comprometidos, tienes que aborrecer tu propia vida. Y aborreciendo tu propia vida, tienes que estar dispuesto a dejar tu familia, a dejar tus padres, a dejar tu esposa, a dejar tus hijos y a dejar todos tus bienes. Porque el seguirme a mí en este contexto de tanto peligro y de tanta persecución representa que puede que en el camino tú pierdas la cabeza literalmente, o muera crucificado, o una lanza atraviese tu costado. Entonces muchos, ¿qué hacían? Yo prefiero seguirte de lejos, como José de Arimatea. Yo prefiero visitarte de noche, como Nicodemo. Pero Pedro dijo: yo te seguiré. Es más, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Gloria a Dios. Pero todavía quedaba algo de emoción en Pedro. En un verdugo, ya bien lo delicada que esta palabra, en un verdugo como Pedro, que se atrevió a caminar como Jesús sobre las aguas, todavía quedaba algo de emoción en Pedro. Esto es increíble, esta palabra es increíble. Porque Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro no creía lo que estaba escuchando con sus ojos, con sus oídos. Porque es que el corazón es engañoso. Y Jesús, como conoció el corazón de Pedro, le dijo a Pedro: antes de que el gallo cante, me vas a negar. Y en el momento del titingo, como decimos en República Dominicana, todo el mundo se desparpajó. A la hora de la verdad, todo el mundo comenzó a decir: yo nunca he visto a ese hombre. Pero que tú hablas como él. Yo no hablo como él. No me la voz. Hasta la voz cambiaban. Porque a la hora del noni, nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. Nadie quisiera ser amigo de Gonzalo en este momento. Ni de Peralta tampoco. ¿Y cuál es el otro? Ni de Guerrero. Sí, pero te vimos en la oficina. Yo nunca he estado en esa casa. Yo nunca he estado en esa oficina. ¿Y tú lo conoces? Sí, lo he visto por televisor. Pero yo no conozco esa gente, yo no la conozco. Porque a la hora de la verdad, dígale al que está a su lado, a la hora de la verdad, nadie sabe quién es quién. Es por eso que la palabra tiene que llegar continuamente a nuestros corazones. Dije la palabra porque lo que transforma el corazón se llama la palabra. Hay gente que dice: yo a él lo conozco. Mentira, tú no conoces a nadie, porque ni tú mismo te conoces. Tú conoces parte de esa persona. Como hay gente que dice: yo conozco al pastor. Tú no me conoces a mí. Tú conoces parte del pastor, pero el corazón solamente lo conoce Dios. Solamente, dígale al que está a su lado, el corazón solamente lo conoce a Dios. Por eso que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dígale al que está a su lado: donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Número 2, los sembrados en pedregales representan a los cristianos religiosos que nunca desarrollan una verdadera comunión personal con Dios. Son religiosos, son cristianos carabelitas, bulteros en el reino de Dios. Excuse me si estoy ofendiendo a alguien.
pero mi compromiso es con Dios y su palabra. Mira lo que dice Hechos, capítulo 17. Hechos 17, 22 y 23. Dice la palabra: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo también os anuncio. Lamentablemente, como lo dijo el apóstol Pablo a los atenienses, hay muchos cristianos en este tiempo que son muy religiosos. No faltan a ningún culto, siempre están en las iglesias, pero son cristianos de templo, no son cristianos de aposento. Dije, son cristianos de templo, pero no son cristianos de aposento. El cristiano de templo es aquel que solo ora cuando está en el templo, solo adora cuando está en el templo, pero en su casa es un desastre. No leen la palabra en su casa, no tienen una vida devocional, no oran en su habitación, se acuestan sin orar, se levantan sin orar, y su vida de comunión es un desastre. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tenemos que entender esta palabra. Nuestro tiempo en el templo es un tiempo de adoración. Diga conmigo, nuestro tiempo en el templo como este es un tiempo de adoración y de aprendizaje en la palabra. Pero cuando estamos en nuestro aposento, en nuestra habitación, en nuestra casa, ese tiempo es un tiempo de relación personal con Jesús. ¿Están entendiendo eso? Tenemos que desarrollar nuestra relación con Dios. Debemos fortalecer nuestra intimidad con Dios. Esa oración personal, esa lectura bíblica diaria en la casa, ese altar familiar, ese devocionar en familia, hay que levantarlo en el nombre de Jesús. Tenemos que procurar vivir una vida sin religiosidad. Díselo al que está a su lado: no sea religioso. En vez de usted ser religioso, tenga una relación personal con Cristo. Suelta la religiosidad. Amén, hermanos. Dígale al que está a su lado: suelta la tradición, la religiosidad, y cultiva una relación personal de agradecimiento con Cristo Jesús. Amén. Esa semilla cayó en pedregales. ¿Y sabe por qué no dio fruto? Porque nunca esa semilla tuvo profundidad, no había tierra. Lo que había era un montón de piedra. Hay corazones pedregosos. Oh, pedregosos. Y dice: wow, qué palabra dio el pastor el domingo. Wow. Ok, la palabra llegó a tu corazón, pero encontró mucha piedra, un terreno pedregoso, y por eso esa palabra no tuvo profundidad, porque no había tierra, no tuvo profundidad de tierra. Y cuando salió el sol, cuando vino la aflicción, cuando vino la prueba, quemó la semilla y la palabra desapareció, se evaporó. Se evaporó. Gloria a Dios. Número 3 y último: los sembrados en pedregales son cristianos que no tienen raíces profundas. No tienen raíces profundas. Mira lo que dice la palabra en Mateo 13, 21, lo que Jesús explicó sobre esto. Dice: pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, oye bien, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús le está diciendo: llegará un tiempo en que ustedes vivirán esto. Y lo vivieron.
Porque cuando Jesús murió en la cruz, ellos tropezaron todos tropezaron. Porque se armó una persecución. Y todos ellos lo negaron. Y finalmente estaban escondidos, llenos de miedo y de temor en una casa. Todos lo negaron. Por eso debemos comprender en esta enseñanza la importancia de la raíz. Tú eres un creyente con raíces o sin raíces. Es importante destacar la raíz aquí. La raíz en una planta, las raíces son de suma importancia, pues son lo que le dan firmeza a la planta, al árbol, para soportar las inclemencias del tiempo y para poder obtener alimento para el desarrollo de las demás partes de la planta y para poder fructificar. Escucha bien, un árbol sin raíz se muere. Un árbol sin raíces no tiene fundamento. Y cuando el sopla el viento se lo va a llevar. Un árbol sin raíces no va a florecer. Un árbol sin raíces no va a fructificar nunca. Porque el árbol se alimenta es por las raíces. Por eso la palabra dice en el Salmo capítulo 1 versículo 3: será como árbol plantado junto a corriente de agua. No está comparando la palabra con un árbol que está plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará, porque ese árbol tiene raíces sólidas. ¿Cuántos tienen raíces sólidas? Y mira lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías 17:8 dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cómo es posible que hayan creyentes a quien Dios haya plantado junto a corrientes de agua y ni así de fruto? Algo está pasando. Porque aquí hay corriente de aguas. En esta casa hay corriente de agua. En esta casa el alimento llega a tiempo. Ahora, si usted me dijera, el pastor es un vago, el pastor no se preocupa por darle una buena enseñanza, el pastor no se preocupa por darle una buena palabra, yo no sé qué es lo que yo hago aquí, no me estoy sintiendo alimentado, y eso es otra cosa. Pero hay gente que recibe el agua a tiempo, corriente de agua a tiempo, y ni así dan fruto. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Diga conmigo: por la actitud de su corazón. ¿Cómo podemos desarrollar buenas raíces en nuestra vida cristiana? ¿Cómo? Porque yo quiero echar raíces. ¿Cuántos quieren tener raíces sólidas y fuertes? Ahora, ¿por qué no echamos buenas raíces? ¿Por qué? Primeramente, para echar buenas raíces, tenemos que dejar de ser cristianos veletas. Un cristiano veletas es un cristiano que anda de aquí para allá y de allá para acá. De aquí para allá y de allá para acá. No tiene fundamento. No tiene una buena doctrina, porque es que come de todos los lados. Es un cristiano veleta. No se conforma con la palabra no adulterada que está recibiendo en su casa, sino que vive buscando otra cosa. Van a las redes con mucha frecuencia, se meten a tal iglesia, escuchan a tal, y terminan que emparchados, porque quieren comer de todos los lados. Por eso yo soy jodón con eso. Hello. Hay gente que creen que uno es porque no quiere que crezcan. Es lo contrario. Es que no quiero que te emparche. Pastor, yo puedo estudiar en tal parte, pero ven acá, ubícate, siervo. Ubícate. Pastor, yo puedo hacer tal instituto bíblico. El de aquí, cuando haya un instituto bíblico aquí, usted estudia aquí. Porque aquí fue que Dios a usted lo sembró.
Ay, no me conformo con lo que estoy recibiendo. Pues búscame que te doy, mira, por PDF te lanzo 50 libros. Pero con la visión de esta casa. Hello. Ay, que no es lo mismo leerlo. Te doy los CD también, si lo quieres. Yo tengo más de 500 CD de enseñanza, más de 500. Porque ahí es que está el problema. Hay gente que están escuchando muchos maestros y terminan que confundidos y emparchados. Y terminan con un corazón de rebelión. Hello. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay gente que son veletas. Diga, cristianos veletas. Amén. Viven escuchando a todo el mundo, escuchando a gente sin fundamento y sin testimonio muchas veces. Y enseñando enseñanza rarísima. Gloria a Dios. ¿Qué dice Efesios 4:14? Dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El que vive saltando y vive comiendo toda la comida rápida, chatarra que le dan allá afuera, va a terminar enfermo, porque va a terminar con doctrina de error. Hay otros que son turistas eclesiásticos. Turista. Esto forma parte de mi libro, La parábola del sembrador. Esto aquí simplemente una introducción, pero en el libro hay mucha explicación de todo esto. Turistas eclesiásticos. No es bueno ser turistas eclesiásticos. ¿Qué significa ser un turista eclesiástico? Jeremías 4:1. Jeremías 4:1 lo dice, los turistas eclesiásticos. Y si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares delante de ti tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Los turistas eclesiásticos son aquellos que no se quieren perder una actividad. Viven de aquí para allá y de allá para acá. Hay una campaña allí y tú lo ves metido. Hay un congreso aquí y tú lo ves metido. Y ni siquiera le piden permiso al pastor. Ni siquiera, pastor, yo puedo ir. Porque se gobiernan. Y ellos creen que yo no me doy cuenta. Por eso después están buscando aprobación. Y la aprobación tarda un poquito más. Gente que llegue tarde al culto, que no escuche palabra de Dios aquí, no tiene permiso ni tiene confirmación de ningún ministerio. Primera vez que lo digo públicamente. Gente que no se comprometa con la casa, que no aspira a que tendrá aprobación ministerial. Tiene que dar fruto en la casa primero. Porque quien confirma los ministerios es la casa. Díselo al que está a su lado. Dios da los ministerios. Pero la iglesia es quien lo confirma. Gente que usted lo ve como turistas eclesiásticos. Todos los ruidos, todas las bullas, todas las actividades, ellos quieren estar en todas. Pero nunca se comprometen con la casa. Nunca. Están de huida. Algunos incluso comenzaron sentándose donde está Josías y ahora están atrás, casi en la puerta. Y eso no lo digo por ustedes que están en la puerta, no es por eso. Es poniendo un ejemplo. Pues sí, porque la gente de esto se ofende. Ay, es a mí que el pastor le está diciendo eso. Pero estoy introduciendo algo del compromiso. Gente que están ahí adelante contigo, ahí en la buena y en la mala, y de repente tú lo ves atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Se le dañó el corazón. Ya no son los mismos de antes. Turistas eclesiásticos andan de allá para acá y de aquí para allá. Dígale al que está a su lado, déjate de eso ya para que eche raíces. Díselo, déjate de eso.
Por eso usted ve mucha gente loqueando, porque crecieron torcidos. Porque el que está probando aquí, probando allá, probando allá, probando allá, no tiene fundamento. Porque aquí un día escuchan una cosa aquí y otro día escuchan una cosa allá. Amén. Gloria a Dios. Ay, pastor, termina ya. Bombollín, bomboyá, acaba ya. Lo que pasa es que yo quisiera que nos organicemos mejor, porque estas enseñanzas siempre hacen falta. Y yo estoy orando a Dios para que me permita dar estas enseñanzas un día de semana y los domingos predicar evangelísticamente, porque eso es lo que a mí me gusta. O sea, los domingos se supone que uno prediques para que el que viene por primera vez reciba la palabra, sea impactado, sea tocado, se convierta. Y los días de semana, que nada más tenemos un solo día, se den enseñanzas como esta de fundamento. De fundamento. Pero vamos a ver cómo nos organizamos y damos esto por lo menos por Zoom. Estoy orando a Dios por eso, para que los domingos entonces, aunque sean palabras de revelación también, pero que sea un matiz de predicación, que también lo podemos hacer así, porque yo creo en el balance, yo creo en la dieta balanceada. Usted le da a la gente carne, pollo todos los días, se va a agitar. Amén, hermanos. Pero estas enseñanzas son importantes porque son las enseñanzas que producen en ti raíces profundas. Raíces profundas. Amén. El poder echar raíces profundas es necesario. Porque cuando echamos raíces profundas, ¿sabe qué pasa? Morimos a nosotros mismos. Morimos a una vida mundana. Morimos a nuestra propia voluntad. Y comenzamos a anhelar a hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra, hablando Jesús en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. A Dios le encanta que demos frutos. Tenemos que saber que tenemos que echar raíces, porque la raíz es una parte principal en la planta. Amén. Aunque no se puede ver, las raíces no se pueden ver porque están enterradas en la tierra. Las raíces no se ven porque están enterradas en la tierra. Uno no ve cómo se van desarrollando las raíces por debajo de la tierra. Pero es importante que nosotros cultivemos una relación personal con Cristo. Que aunque nadie nos esté mirando, que Dios sepa que estamos muy relacionados con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que intimar a Dios en el secreto. Porque hay gente que le encanta que lo vean. Cuando están ayunando hasta lo publican por Facebook. Estoy entre día de ayuno. Y a mí qué me importa. Estoy en el monte y a mí qué me importa. Tengo 40 días en el monte, estoy aquí con fogata y a mí qué me importa. Porque la palabra dice, de cierto ya tiene su recompensa. Pero ellos lo hacen con doble intención. Ellos lo hacen para que el pueblo vea que están metidos con Dios, que son hombres de unción. Oye eso. Y la palabra dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuáles son esas recompensas? Los views que recibió en el internet. ¿Cuáles son las recompensas? El reconocimiento de la gente. Yo me he dado cuenta que la gente con una palabra como esta, gente, pastores serios, con los ruedos en los pantalones, gente seria, honesta, son los que menos views tienen en las redes sociales. Búsquelo para que usted vea, usted no lo va a encontrar. Con una palabra poderosa. Y tú no lo ven eso, de que buscando views, ni buscando connotación, ni buscando reconocimiento. Porque el que anda detrás de eso ya lo tiene. Tiene su recompensa. Tiene su recompensa. Amén, hermanos. A mí me encanta buscarlo a Dios, buscar a Dios en el secreto. Que la gente crea que yo me estoy muriendo y no estoy vivo. Usted no tiene que saber si yo oro o no oro.
Yo no tengo que salir con un celular. Estoy aquí en el monte matando moquitos, ¿será? Hello. En los secretos, digan los secretos. En los secretos. Y lo dice Jeremías 23:22. Jeremías, póngase de pies y vamos a leer todo Jeremías 23:22. Dice Jeremías 23:22. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Abre tu boca y alaba a Dios. Abre tu boca y glorifica a Dios. Dice Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén. Lo que yo escucho en el secreto es lo que yo te doy, pueblo. Lo que yo escucho en el secreto es lo que yo te imparto, pueblo. Lo que yo escucho oír de Dios es lo que te doy como dieta alimenticia espiritual. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Levanta tus manos y adórale. Ay, 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 ay. Levanta tus manos y adora a Dios. Levanta tus manos, levanta tus manos. Comienza a bendecir su nombre. Comienza a engrandecer su nombre. Dile: Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, oh Dios. Te doy gracias, Padre mío y Dios mío. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero echar raíces profundas. Dile: Dios. Díselo: Dios, quiero echar raíces profundas, porque quiero fructificar. Quiero llevar muchos frutos. Quiero tener una relación íntima contigo, donde nadie me esté mirando, donde nadie me esté observando. Ahí quiero entrar en intimidad contigo. Oh, no quiero ser reconocido por los hombres, quiero ser reconocido por ti. Oh, aunque yo sea un desconocido en la tierra, que yo sea viral en los cielos, que yo sea viral en los cielos, que yo sea viral en los cielos. Porque hay gente que son reconocidos, hay gente que son virales en la tierra y en el cielo nadie lo conoce. Yo quiero ser lo contrario, aunque yo no sea viral aquí en la tierra, pero que en el cielo me conozcan, que en el infierno también me conozcan, que los demonios tiemblen al escuchar el nombre de Jesús, que las enfermedades tiemblen al escuchar el nombre de Jesús. Hay algo que se está desatando en esta mañana. Levanta tu mano, abre tu boca, hay algo que comenzó a desatarse. La palabra te está confrontando en esta mañana. La palabra. Gloria que hace que yo te pueda adorar. Esa es la gloria que hace que yo no vuelva hacia atrás. Está fluyendo Dios. Esta es la gloria que hace que está fluyendo Dios. Yo te pueda adorar. Está fluyendo. Que yo te pueda adorar. Está fluyendo Dios. Yo te pueda adorar. Que yo te pueda adorar. Que yo te pueda adorar. Toda enfermedad desaparece. Toda enfermedad desaparece. Que yo te pueda adorar. Yes. Yo te pueda adorar. Algo yo estoy sintiendo. Mi vientre está produciendo. Padre, con páncreas nuevo. Algo nuevo Dios está haciendo. Dios me está mostrando un páncreas que está recibiendo sanidad en este momento, renovación. Oh, gloria, en el páncreas es donde se produce la insulina. Recibe el toque de Dios. Ahí está Dios tocándote. Ahí está Dios tocándote. Sanidad divina para tu cuerpo. Sanidad divina para tu cuerpo. El que lo crea, que levante su mano. El que lo crea, que levante su mano. Glorifica y alaba a Dios. Oh, te adoramos. Te adoramos. Algo yo estoy sintiendo. Te adoramos. Te adoramos. Mi vientre está produciendo.